Pedro Castillo genera miedo, porque por fin va a haber un presidente que no depende de los mercantilistas que han abusado del poder político para enriquecerse vilmente. Y estos no son empresarios, son una sarta de filibusteros que, utilizando el poder político, han trasijado riqueza del Estado para llevarla directamente a su bolsillo, utilizando como protección la Constitución, específicamente el capítulo económico. ¿Por qué le tienen miedo? Porque Pedro Castillo ha dicho, bueno, vamos a llevar a cabo lo que sea necesario dentro de los cánones legales para lograr que se debata una nueva constitución. Punto, se acabó. ¿Ya? Entonces los chillidos neoliberales dicen lo siguiente: no, ¿por qué vas a cambiarme la constitución si con ella yo me hice millonario? Por supuesto, estos galifardos no hubieran ganado un cobre trabajando dignamente si es que no hubieran tenido la constitución fujimorista para ser el mecanismo de hacer dinero de manera legal pero ilegítima. Voy a poner algunos ejemplos. Perú es un país fundamentalmente minero, ¿ya? Y tiene toda una estructura de pago de impuestos que con eso debería irle bien a Perú. Entonces podríamos decir, no, pues no, la Constitución prevé el pago de tantos impuestos, el Código Tributario prevé tantos impuestos. El problema no es del pobre minero que hace su trabajo, sino que el gobierno o que el Estado a través del gobierno no lo gasta adecuadamente. Esa es la narrativa de los neoliberales. Pero ¿qué hay en el fondo? Lo que hay en el fondo es que, si bien es cierto, en Perú existe una norma jurídica para que las mineras, por ejemplo, paguen impuestos, también echa la ley, echa la trampa. Tienen contratos específicos protegidos por la Constitución, ¿ya?, en el capítulo económico, en las que, por ejemplo, firman un contrato con el Estado peruano y dicen, no te preocupes, a ver, tú vas a invertir, ¿no?, en la minería, no te preocupes, el canon no lo vas a pagar los primeros 5 años, ¿ya? Mejor los primeros 8 años. Y protegido por contrato, protegido por la Constitución, protegido por el capítulo económico. Que salga un neoliberal a demostrarme que no es verdad lo que estoy diciendo. ¿Ya? Así, ¿no? O otra, por ejemplo, ¿no?, tú tienes que pagar IGB. Entonces, señor, supuestamente el impuesto general a la venta, en otros países se conoce como el IVA. Muy bien, minera, tú tendrías que pagar IVA. Está bien, pago. La ley dice que pago. Pero resulta que yo este producto no lo vendo en el Perú, ¿ya? Yo lo vendo a través de la bolsa de valores, lo coloco en Hong Kong, ¿ya? Entonces yo no puedo pagar un impuesto que se paga allá, ¿ya? Entonces, es más, miren la conchudez de las mineras. Pero yo sí te voy a presentar mi crédito fiscal, es decir, las deducciones. Al final, y está demostrado que en el ejercicio del 2017, el Estado peruano le devolvió más dinero a las mineras del dinero que habían pagado por impuestos. Está documentado, esto no lo estoy inventando. Que salga un neoliberal a decirme que no es cierto. ¿Ya? Hay que revisar eso. Discutamos. No, Jota, es que eso se hace en todo el mundo. Ah, qué bonito, pues, ¿no? Si se hace en todo el mundo, no quiere decir que porque todos hagan trampa, nosotros permitamos que se haga trampa en nuestro país. ¿Ya? Esa es la Constitución que Pedro Castillo cuestiona y dice, vamos a cambiar. Y es por eso que los neoliberales de todo el planeta le tienen miedo. La BBC, Deutsche Welle, El País de España, Reforma, todos los periódicos del mundo dedicándole sendos titulares y tremendos artículos en Washington Post, y todos dedicándole unos artículos tremebundos, presentándolo como si fuera la espada apocalíptica a Pedro Castillo. Y no estoy inventando, revisen ustedes. ¿Pero por qué? Les estoy explicando por qué. Porque estos empresarios no tenían nada. Tienen de asaltantes que han usado el poder político para enriquecerse. Otro ejemplo, se los doy, y que salga un neoliberal a demostrarme que estoy mintiendo. Se iba a construir un aeropuerto en la ciudad del Cusco, que es una ciudad específicamente dedicada al turismo, ¿sí?
Bueno, resulta que los neoliberales estos, que de empresarios no tienen nada, decidieron apostar por una propuesta que era, miren, escúchenme hermanos latinoamericanos esto, yo les aseguro que algo similar pasa en sus propias naciones, algo similar o idéntico pasa en sus propias naciones. ¿Sí? Resulta que decidieron apostar por un proyecto de asociación público-privada. ¿Cuál es el espíritu del concepto público-privado? ¿Sí? Que el público, o sea, el Estado, el país, necesita de un servicio, pero no tiene el dinero, pero necesita el servicio. Entonces hace una alianza con el privado. Entonces, el privado viene con el dinero en efectivo, construye lo que haya que construir, y él, al haber invertido, gana un dinero, o sea, hace un negocio, pues no, gana cierta cantidad de dinero. Ese es el concepto de la alianza público-privada, las famosas APPs en el Perú. Yo estoy seguro que en cada uno de sus países hay algún ministro de Economía galifardo que se le ha ocurrido implementar un proyecto de la misma dimensión. ¿Qué pasó con el Perú? Con este aeropuerto, ¿no? Había que construir un aeropuerto costosísimo, internacional, y voy a inventar cifras para no entrar en detalles así como muy específicos, ¿no? Vamos a imaginar que este aeropuerto costaba $100 millones, ¿ya? $100 millones, bacán. Entonces el Estado dijo, no, vamos a recurrir a la alianza público-privada, porque tenemos necesidad de este servicio, y que sea el privado que invierta, pues, ¿no? Para que haga un negocio y genere riqueza. Total, estamos en la libre empresa. Hasta ahí, bonito, chévere. Curiosamente, cuando entregan la concesión para la construcción de este aeropuerto, los beneficiados fueron, entre otros, los socios y amigos, hermana, ¿sí?, del ministro de Economía, ¿ya? Que incluso la señora había sido en su momento también ministra de Economía. Así estaba la chanchada. Esa empresita había ganado la concesión para construir el aeropuerto, ¿ya? Así de lindo la cosa, ¿ya? Bueno, ya, pero J, no sea mal pensado, pues son gente que tiene experiencia en la gestión pública, pues eso explica que ya está bien, ¿ya? Pero vean esto, ¿eh? Construir el aeropuerto costaba unos $100 millones. Se entiende que la empresa venía con los $100 millones para financiar, pues, la construcción. Está bien, pues si tenía los 100 millones, aunque sea hijo del ministro, a lo mejor se podía entender. Pero resulta que la empresa no tenía capitales que ni siquiera llegaban a los 200.000. Ya, no llegaban a los 200.000, o sea, ni siquiera al 10%, ni siquiera al 1%, sino al 0,2%. ¿Ya? No tenía el dinero, simplemente eran los que habían hecho los trámites, habían hecho un logotipo bonito de la empresa y todo, pero no tenían dinero para llevar a cabo la construcción del aeropuerto de Marras. ¿Ya? Mira tú, entonces, la preocupación y cómo, no se preocupe, nosotros somos gestores. ¿Ya? No en vano hemos sido ministros, la hermana y el hermano han sido ministros, todos del entorno de PPK. ¿Ya? De Pedro Pablo Kuczynski Godard, el que impulsó el Grupo de Lima, ¿ya? Así de dramática fue la cosa, ¿ya? Entonces, no se preocupen, nosotros somos gestores. Vamos a conseguir un crédito de una empresa, de un banco internacional que nos preste el dinero, y con eso construimos. Pues somos empresarios. ¿Quién tiene 100 millones metidos en el bolsillo? Hay que buscar financiamiento de un banco. Allá. Entonces se fueron a tocar la puerta a los bancos, y los bancos dijeron, a ver, ¿cómo es tu negocio? El negocio son por 100 millones. ¿Tú cuánto tienes? 200.000. Estás tú loco, ¿tú quieres que yo te financie todo? ¿Y qué es lo que tienes? Lo único que tengo es un contrato que dice que el Estado me ha dado la concesión. O sea, el gran valor de su negocio era el contrato que les habían firmado. Entonces, varios bancos, ¿ya?, sobre todo británicos, los que ustedes saben, la gentita de siempre se interesaron. Dijeron, está bien, yo te doy el dinero, pero, como tú no estás poniendo nada de dinero, yo estoy corriendo mucho riesgo. Así que te voy a cobrar altísimos intereses por el proyecto. El resultado es que la obra iba a costar no 100, sino $250 millones cuando se terminara de pagar. Más allá de las ganancias que iba a tener este grupo de empresarios que habían hecho sus negocios.
¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski? Uy, es mucho dinero lo que te está cobrando el banco como intereses. Entonces, mejor, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué tú, empresa privada, no construyes el aeropuerto? Pero para que no esté buscando un crédito demasiado caro, nosotros que tenemos dinero como Estado peruano, te damos el dinero a ti, con ese dinero tú construyes y luego ya pues el aeropuerto está construido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así hicieron el proyecto. En otras palabras, había una necesidad, el Estado iba a poner el dinero, el privado, que eran esta juntilla de familiares, parientes del ministro, ¿sí?, iban a poner solo la empresa de papel, el Estado iba a poner el dinero y ellos iban a estirar la mano para cobrar. No iban a invertir, no iban a arriesgar, ¿ya?, pero sí iban a estirar la mano para cobrar, nada más. Estos son los supuestos empresarios neoliberales que tanto miedo le tienen a la reforma del capítulo económico de la Constitución peruana. Que salga alguien a defenderme el capítulo económico de la Constitución peruana después de estos 3 ejemplos. Esa es la razón por la que le tienen miedo a Pedro Castillo. Y tienen miedo porque tristemente este concepto de la asociación público-privada es un invento que vino del Fondo Monetario Internacional y que está además instalada, si no en todas, en gran cantidad de países de Latinoamérica. Y entonces, el mal ejemplo de la patria 2.0, en la que está Castillo, en la que está Arce, en la que está Lula, en la que está Andrés Manuel, comienzan a dar mal ejemplo, esto se puede ir de la mano para los neoliberales. Desde el 1975 a la fecha, 1975 hasta el 2021, Perú fue gobernado por sujetos que llevaron a cabo prácticas del tipo que les he contado de manera grosera, sin ni siquiera interesarse en disfrazar lo que hacían. Por supuesto, hicieron fortunas absurdamente increíbles a partir de prácticas como esta. Desde el año 1975 a la fecha, estamos hablando casi 46 años, Perú fue sometido por estos malvados que tenían presidentes de papel a quienes los maltrataban, no es que los maltrataban, no, les ponían un cheque por delante, unos cuantos cobres, y estos sujetos le firmaban lo que ellos querían. 46 años. El último presidente que tuvo una mirada de Estado a favor de los más vulnerables, a favor de los intereses geopolíticos de Perú per se, fue el general Juan Velasco Alvarado, que no era un demócrata, ¿no?, porque llegó con un golpe de Estado, pero se bajó a Belaúnde, que era no solo el peor de los gobernantes que hemos tenido, sino el más vil de los genocidas que ha tenido el Perú, ¿sí? 46 años. ¿Por qué le tienen miedo a Pedro Castillo? Porque tienen miedo que se acaben medio siglo de abusos. Medio siglo de abusos. Y le tienen miedo los neoliberales del planeta porque tienen miedo que el mal ejemplo cunda por América Latina. ¿Quién sabe? Le pueden tener más miedo a Pedro Castillo que a Arce, que a Lula, que a Andrés Manuel, porque Pedro Castillo es un hombre del ande, con una agenda de reivindicación, sí, que arrastra centenas de años. Y alguien que ha dicho, no me voy a dejar imponer, no voy a dejar que me impongan una agenda. Por eso le tienen miedo. Mi nombre es Juan José El Castillo, J. Gracias por haberme acompañado en esta aventura de hablar de Perú y de hablar de Pedro Castillo en el contexto latinoamericano. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.